Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Eduvigis religiosa, Santa Margarita María Alacoque Virgen. Eduvigis se educó con las monjas benedictinas en Baviera y allí aprendió las Sagradas Escrituras. Se casó y tuvo 7 hijos. Servía a pobres y leprosos, visitándoles y asistiéndolos con sus propias manos. Una vez viuda, se retiró a la abadía cisterciense, donde falleció en el año 1243. Es patrona de Polonia. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con esta Eucaristía y pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la ley está de más, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. El que sigue al Señor tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: ay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la venta de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor a Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Él le respondió: hay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí Jesús no tiene verdaderamente problemas en enfrentar la verdad. Ya Haisha Ñandea lleva
y Yuruguazú y Sabeñan de Yara, pero no tiene pelos en la lengua, no tiene pelos en la lengua. No tiene miedo de afrentar directamente y decirle ahí de ustedes fariseos. ¿Por qué? Porque hacen cosas externas. Pepagagua, el precio, el impuesto de la menta, el de la ruda, el de las legumbres, pero fíjense, ustedes se olvidan de lo esencial y lo fundamental, de la justicia y el amor de Dios, de la justicia y el amor de Dios. Quiere decir, queridos amigos, que es importante en nuestro accionar que miremos lo esencial y lo fundamental, pero conste que después el evangelista dice, no hay que dejar ni lo uno ni lo otro, pero siempre está lo esencial. ¿Desde dónde me va a salir ese deseo de ser justo, de hacer la justicia, de pagar mi impuesto? Porque sé que eso va a redundar en beneficio de la comunidad. Peñan de ella eva con angape IVA, pegan la 10%, pegan la 10 pero peña igual marapa de cuepea. Y eso era justamente para que podamos vivir como comunidad y saben que era una cuestión económica para que haya circulante, para que el dinero se pueda mover. Entonces, entre Obetea y Ñamoyana pe 10%, para no acumular la riqueza. Siempre tiene que estar en movimiento entre Obetea y Yapuana Obea. Queridos amigos, hoy en día ciertamente que la complejidad es mucho más en el aspecto de nuestra economía y en el movimiento de los valores, en el movimiento de todas las cosas que tenemos a disposición de esta riqueza que Dios nos ha dado. Pero UPEA, ñandeña moñana, al servicio de la comunidad. Lastimosamente, nosotros aquí lo que estamos haciendo, y como dice aquí, todo el mundo sabe, ¿verdad? Todo el mundo sabe, no hace falta ni repetir demasiado, pero en lugar de utilizar al servicio de la comunidad, IVA ya añandé, diezmo ya añandé, que tiene que ser la circulante en medio del pueblo, de la gente que siempre busque el bien del pueblo y de la comunidad, ñandé en Bayapo. Y nosotros evadimos por una parte, por otra parte, mala utilización. Con solamente esos elementos todos nosotros tendríamos que estar demasiado bien, ¿verdad? Con todos esos elementos de la riqueza que Dios nos da y que nosotros, en una supuesta organización, porque aquí no decimos que esté mal la organización, sino que no respetamos lo que nosotros en la teoría decimos que nos ayudará a crecer. Upeante con la IVA y así yo que espera. Porque la oñe penságina, la oicoagina, peñanea, peruña, mindu, ujina, ese vaya poporata, siempre son elementos muy lindos y positivos que nos ayudarán ciertamente a una mejor organización. Ñañe organiza ponata, entonces, de porimo aingo la ignorancia, de porimo aingo la joga, de porimo aingo la moria juña de apuitebe, de porimo hay la ignorante, etcétera, etcétera. Todos vamos a estar verdaderamente mejor, pero el problema es cuando nosotros estamos queriendo acumular eso y sin poner absolutamente nada al servicio de los demás, o sea, de la comunidad, porque el Señor eso es lo que nos está pidiendo, sino que al revés, ñandella ya aprovecha, ñandella y potá ñanden baena, ñandella y pajabe ya caparapaya, ñanden teo y ya posee. Y entonces eso es lo que destruye la sociedad. Cada uno tiene un papel primordial y esencial y nadie tiene que renunciar a esa responsabilidad. Y asimismo también cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de animar y de dar la posibilidad para que todos juntos, como comunidad, actuemos a favor del hermano. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención responderemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que persevere en la fe en tiempos de angustias y testimonie con esperanza la vida eterna, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por el Papa,
los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que practiquen los valores, la bondad, tolerancia y paciencia en todas las acciones pastorales. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos nosotros, para que procuremos llevar una vida coherente con la fe y con los principios cristianos, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una sola con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Caraguí, guaso eterno.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.